friends, ¿cómo están? Hoy traigo un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre los soplos cardíacos, específicamente más en pediatría, pero en general sobre soplos cardíacos. No vamos a entrar en detalles, es un tema sumamente extenso del cual podemos hablar horas, pero vamos a hablar un poco sobre las generalidades de los soplos cardíacos. Y bueno, primero que todo, hace rato no subía videos, entonces volvemos con un video nuevo y bueno, espero que les guste. Pero bueno, ¿qué es un soplo? Bueno, para saber qué es un soplo, primero tenemos que saber cómo funciona el corazón, cuál es la fisiología del corazón. Entonces, tenemos que en el corazón hay ruidos cardíacos, el famoso S1 y S2, que es esos dos ruidos cardíacos. ¿Por qué se producen los ruidos cardíacos? ¿Por qué se producen los ruidos del corazón? Bueno, por el cierre de las válvulas. Tenemos 4 válvulas en el corazón, las atrioventriculares y las semilunares. Entonces, cuando se da la sístole, aumenta la presión, y como la sangre es un líquido y el líquido se mueve de mayor presión a menor presión, significa que como aquí aumenta la presión en comparación a como está la presión en la arteria pulmonar y en la aorta, la sangre va a ir de los ventrículos a circulación sistémica o pulmonar. Va a hacer que se abran las válvulas semilunares y que se cierren las válvulas atrioventriculares. Y cuando se cierran estas válvulas va a sonar S1. Con S2, cuando se da la diástole del corazón, la relajación del corazón, por así decirlo, la presión va a disminuir en los ventrículos en comparación con la circulación sistémica y pulmonar. Entonces, como explicamos, que la sangre se mueve de mayor presión a menor presión, va a devolverse, pero no va a poder por el cierre de las válvulas semilunares. Y ese cierre de las válvulas semilunares va a sonar como el S2. Entonces, ese es el ruido de S1 y S2. Muy rápidamente, la fisiología del corazón. Ahora bien, también existe el S3 y el S4, que podrían ser fisiológicos o patológicos, pero más adelante vamos a hablar de eso. Bueno, ahora bien, hablando un poco ya más en materia de qué es un soplo. Bueno, un soplo por definición es un flujo turbulento que me produce ondas de sonido que eventualmente cuando yo pongo el estetoscopio lo puedo escuchar, el flujo turbulento. Ese flujo turbulento, el sonido que emite, es un soplo. Por definición, ¿por qué se producen los soplos? Bueno, la fisiopatología como tal se puede explicar con la ley de Reynolds, que lo que dice es que es una fórmula que dice que K es igual a viscosidad más diámetro entre velocidad. Esta fórmula tiene que dar igual a 970 y en un rango de más o menos 80, que se puede aumentar o disminuir. Si aumenta o disminuye en un rango de más o menos 80, en 970, se produce un flujo turbulento. Entonces las variables del por qué se produce el flujo turbulento es por cambios en la viscosidad de la sangre, por cambios en la velocidad de la sangre que aumenta, que disminuye, o por cambios en el diámetro por donde pasa la sangre, ya sean por las válvulas, por los vasos sanguíneos. Todo esto me puede producir un flujo turbulento, y si me produce un flujo turbulento lo puedo escuchar con el estetoscopio. Bueno, lo puedo escuchar en los 4 focos auscultatorios, ya sea el aórtico, que se escucha aquí por la forma en la que sale la aorta al corazón, pulmonar, el tricuspidio o el mitral. Dependiendo de dónde se escuche, depende de dónde se puede estar provocado usualmente. Y dependiendo de dónde se escuche, también depende la fase. Si se escucha en fase de sístole o en fase de diástole. Y nos puede decir eventualmente a qué patrón se puede asociar de sonido, porque hay diferentes patrones o morfologías de sonido, que son la pansistólica, la mesosistólica, la protosistólica, la telediastólica, que son formas del sonido en la cual se puede comportar y se puede observar el sonido de un flujo turbulento. Y eso se asocia específicamente a diferentes patologías o condiciones que pueden estar en las válvulas del corazón como tal, o que en alguna patología que me afecte alguna de estas variables que ya hablamos. Y eso es como la generalidad de los soplos como tal. No todo soplo es patológico y no todo soplo es fisiológico. Todo depende de un abordaje integral del paciente. Eso es lo más importante. Cuando abordamos un paciente
con soplos o que viene por un soplo, pensar siempre primero en la parte integral y de último en la parte del corazón para ir descartando. Entonces, lo básico, una buena historia clínica, un buen examen físico, principalmente, que nos vayan correlacionando con que si ese soplo que vamos a auscultar y que vamos a ir a buscar puede ser fisiológico o puede ser patológico. Y eventualmente, si fuera patológico, que también nos vaya orientando a la causa del soplo. Como les digo, es un tema muy extenso, pero eso es como la generalidad como tal, dependiendo de los hallazgos de la historia clínica y el examen físico que sea exhaustivo, mandamos estudios de laboratorio, mandamos el electrocardiograma y el gold standard ecocardiograma. Pero eso es como tal un soplo. En pediatría no es usual que un niño padezca del corazón. Entonces, por eso la importancia de la historia clínica y ir buscando integrar. Con respecto al S2, algo muy importante también es que tenemos el desdoblamiento fisiológico, que también puede ser patológico. Pero, ¿qué es el desdoblamiento del ruido S2? Bueno, ya sabemos que el S2 es el cierre de las válvulas semilunares. Entonces, lo que sucede es que el desdoblamiento del ruido del S2 es cuando se cierra primero la aórtica y después la pulmonar. Y esto va a hacer que en vez de ser un S2, un solo ruido, sea un ruido desdoblado. El ruido no sea uno solo, sino que se escuche este desdoblamiento que se puede notar por el estetoscopio. ¿Y por qué pasa? Bueno, fisiológicamente, cuando hacemos una inspiración, lo que va a pasar es que el diafragma se contrae, aumenta el espacio de la caja torácica y aumenta la presión negativa, lo que va a hacer un efecto de succión de la sangre de las cavas hacia el atrio. Entonces aumenta la presión, y si aumenta la presión del atrio derecho, va a pasar más sangre del atrio al ventrículo cuando se dé la diástole. Y cuando se dé la sístole y tenga que pasar la sangre de los ventrículos a la circulación sistémica y pulmonar, va a durar más tiempo la válvula pulmonar abierta que la aórtica, porque las válvulas se abren y cierran con base a las presiones del corazón. Entonces, al haber más líquido, al haber más sangre, va a haber mayor presión, y al haber mayor presión va a durar más la presión del ventrículo en disminuir en comparación con la presión de la arteria pulmonar. Y eso me va a provocar que se cierre primero la aórtica y se cierre después la pulmonar. Eso sí es fisiológico. Pero eventualmente, si es patológico, también puede pasar. Un bloqueo de rama derecha, hablando específicamente de la parte de la conductividad del corazón, lo que va a suceder es que el ventrículo derecho se va a contraer más lento que el ventrículo izquierdo. Entonces va a pasar lo mismo. Va a cerrarse primero la aórtica y después la pulmonar y se va a dar el desdoblamiento. Esto con respecto al desdoblamiento, y así es como se vería específicamente, y es importante porque si uno lo ve, uno lo entiende. Ok, bueno, ahora bien, algo muy importante saber también es los ruidos R3 y R4, que como ya explicamos, pueden ser fisiológicos o pueden ser patológicos. Pero, ¿qué son los ruidos R3 y R4? Bueno, primero hay que ubicarnos en el corazón. R3 va a estar después de R2, obviamente. Entonces, si dijimos que R2 es el cierre de las válvulas semilunares, significa que en ese momento estamos en diástole y que la sangre está entrando al corazón. Entonces, R3 se produce en diástole. Específicamente, ¿en qué parte de la diástole? En el llenado rápido ventricular, cuando la sangre está pasando de los atrios a los ventrículos, porque hay un cambio de presión. Hay mayor presión en los atrios que en los ventrículos y por ende el flujo se va de atrio a ventrículo de manera rápida, porque cuando aumenta el espacio, cuando aumenta el volumen del corazón, disminuye la presión y por ende va a haber un llenado rápido, como un efecto succión. Si por alguna razón esto no suena fisiológicamente, pero si por alguna razón llegara a aumentar el flujo de sangre, ese llenado ventricular rápido sería aún más rápido y me puede provocar un flujo turbulento, porque como ya hablamos por la ley de Reynolds, si se aumenta la velocidad, me puede provocar un flujo turbulento y eventualmente
me genera ondas sonoras que se transmiten por el miocardio y por la pared torácica y puedo escuchar un soplo. O en este caso S3, un tercer ruido que sería algo así. Entonces, con eso claro, ese es el por qué pasa. Y puede pasar fisiológicamente y se asocia más que todo a pacientes jóvenes, pacientes deportistas jóvenes, que cuando aumenta la demanda metabólica, aumenta el inotropismo, la forma en la que se contrae el corazón, aumenta el cronotropismo, la frecuencia en la que se contrae el corazón, lo que hace que aumente el retorno venoso. Y al haber más retorno venoso, lo mismo que acabamos de explicar, aumenta el volumen de sangre, y cuando se aumenta el volumen del ventrículo, va a pasar más sangre, más rápido y me va a provocar un flujo turbulento fisiológico. Pero podría ser patológico, y en el caso de pediatría, cuando hablamos de una CIA, de un conducto interatrial que me conecte atrio izquierdo con atrio derecho. El atrio izquierdo tiene más presión que el atrio derecho, por ende la sangre del izquierdo, parte de la sangre del izquierdo pasaría al atrio derecho y eventualmente me generaría un mayor flujo, y ese mayor flujo me generaría una mayor velocidad y un mayor paso de sangre que me va a provocar turbulencia y el R3. Y ahí podría ser patológico. O como lo es en el caso del lado izquierdo de la válvula mitral, podría ser por una hipertensión pulmonar que me genere una mayor presión en los pulmones, que me pase mucha mayor cantidad de sangre y que a la hora de bajar el flujo sea más rápido y me provoque una turbulencia y me provoque otro R3. Esos son algunos ejemplos, pueden haber más causas. Y el R4 se produce al final de la diástole o antes de que empiece la sístole, específicamente en la sístole auricular. Entonces, cuando se contraen los atrios y mandan el último chorrito de sangre hacia los ventrículos. Este se asocia más que todo a pacientes de una edad avanzada, en el cual ya tienen las paredes del miocardio menos flexibles y son más rígidas, por lo cual cuando pase la sangre por una contracción auricular va a generar turbulencia, y esta turbulencia se va a poder escuchar como un sonido extra. Entonces sería más algo así. Y eventualmente eso puede ser fisiológico si el paciente ya está mayor, y puede ser patológico si en ocasiones en que haya una cardiopatía estructural, como unas cardiopatías restrictivas que eventualmente me afecten la morfología de las paredes del ventrículo del corazón, o como cuando hay fibrosis por alguna lesión del miocardio, que eventualmente me hace que sea más duro esa pared, y cuando pase la sangre por la contracción auricular me provoque un flujo turbulento, y ese sería el S4. Son como los principios básicos de los ruidos cardíacos y un poco de los soplos, pero ese es el video que les traía hoy, my friends. Espero que les haya gustado. Es muy general, faltan muchas cosas más: diagnóstico, manifestaciones clínicas, la historia clínica, el examen físico del paciente, que es lo más importante, y muchas causas más del porqué de los soplos, pero esas son las generalidades. Pero bueno, my friends, espero que les guste y nos vemos con otro video.